Saludamos al profesor universitario, al doctor Tiberio Torres, experto en Derecho Tributario. Doctor Torres, muy buenos días. Se han dado una serie de protestas, sobre todo al cierre del año, en diciembre, primeros días de enero, por parte de esta nueva categoría que a través de una ley se encargó de crear el servicio de rentas internas, el de los microempresarios. Ha quedado más en claro ya a través de la experiencia que son decisiones que han significado mayores impuestos para los microempresarios, en los cuales se ha incluido también a una gran cantidad de profesionales que tienen sus actividades con ese carácter y se configuran también en microempresas. Un 2% de ingresos, un 2% de impuesto sobre todos sus ingresos es lo que se decidió. Por otra parte, y a esto trasladando lo que hemos escuchado analistas, aquellos microempresarios que sí tienen ingresos más altos podrían haberse visto favorecidos por esta medida. Muy importante conocer su balance sobre este tema que sigue generando polémica en el país y que el presidente de la República, presionado por la enorme cantidad de protestas que se han dado sobre este tema, decidió en forma tardía, como acabamos de señalar, postergar para el mes de noviembre de este año el pago del impuesto a la renta a los microempresarios que exhiban utilidades en sus balances. Buenos días, ingeniero, licenciada en la ciudadanía general, buenos días. Sí, a ver, el balance que se puede hacer respecto del impuesto único a los microempresarios es que no ha producido los efectos que en inicio estuvieron llamados a producir. El esquema que se propuso cuando se estableció por primera vez este régimen es establecer una suerte de un régimen más favorable de pago de tributos para quienes están en la categoría de microempresarios. No obstante, la práctica, ya la aplicación del impuesto ha demostrado que más bien ha resultado ser bastante más gravoso para ciertas actividades en las cuales los márgenes de utilidad son extremadamente pequeños. Vemos en cualquier actividad en la cual, si bien puede haber un volumen importante de ventas y consecuentemente de ingresos, no obstante, los márgenes de utilidad que obtienen las personas que se dedican a estas actividades son reducidos. En esos casos, la aplicación del 2% de tarifa única de impuestos sobre el valor total de los ingresos ha demostrado que en la práctica estas personas terminan pagando más impuesto de lo que habitualmente venían pagando. Y lo que usted señalaba al final de su introducción es también cierto. Esto ha demostrado que quizá para las actividades en las cuales mayores márgenes de ganancia hay y que quizá tenían más dificultades al momento de sustentar sus gastos, por ejemplo, para pagar el impuesto a la renta, ellos sí han sido beneficiados, pues han visto una reducción de la tasa efectiva del pago del impuesto a la renta. Entonces, aquí el efecto que se ha producido es más bien contradictorio. Quizá quienes tradicionalmente pagaban más porque su capacidad económica es mayor, ahora están pagando menos impuesto, y quienes pagaban menos porque su capacidad económica es menor, están ahora pagando más impuestos. Doctor, finalmente, sí, por favor. Sí, no, yo más bien quería consultarle que a lo que usted está manifestando se suma también cierta arbitrariedad en determinar quiénes son microempresarios y quiénes no. En este listado hay una gran cantidad de profesionales, por ejemplo, que lo que hacen es facturar por servicios profesionales y que han sido incorporados en esta nueva lista, y así por el estilo. Hay una gran cantidad de personas que, más allá de ser microempresarios, tienen un muy pequeño emprendimiento o simplemente son profesionales y que ahora se han visto enfrentados a este pago. Es cierto lo que usted acuerda. Han habido varias fallas, yo diría muy numerosas fallas, por parte de la administración tributaria al momento de establecer el catastro de microempresarios. La ley en un principio estableció ese principio general de que quienes cumplan las condiciones que la ley señala para ser considerado microempresario y que están relacionadas básicamente con un nivel de ingresos anual inferior a los $300,000 y tener menos de 10 empleados en su actividad económica, califican dentro del régimen de microempresarios. No obstante,
la propia ley se ocupó de establecer exclusiones respecto de ciertas personas que no podían estar en el régimen. Dentro de ellas, los ejemplos que usted ha anotado, por ejemplo, la de los profesionales. Sin embargo, ello, uno puede revisar el catastro del Servicio de Rentas Internas y constatar que existen múltiples casos de profesionales puntualmente que hemos sido catastrados dentro del régimen de microempresas y que al momento del pago del impuesto vamos a ver cómo en algunos casos sí se ve afectada nuestra capacidad de pago del impuesto, puesto que terminaremos pagando una tasa impositiva efectivamente mayor a lo que comúnmente veníamos pagando y que es mayor a lo que deberíamos pagar en relación con las utilidades que obtenemos. Ahora, esto, doctor Torres, entendemos vino aplicación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Hay muchos internautas que comentan en sus cuentas en las redes sociales que lo que se hizo es imponer un nuevo impuesto igual o de igual valor o de similar valor que si hubiese subido 2 puntos en el IVA. Claro que esto es para los ingresos de las empresas, pero el problema está allí, es de que anteriormente pagaba impuesto de renta los hoy microempresarios que efectivamente tenían ganancias, que tenían utilidades. Ahora es un pago en 2% sobre todos sus ingresos. Se pide, y hacia esto apuntan la mayoría de quejas, de que se vuelva a un nuevo al anterior régimen para que se pague solamente sobre utilidades y que además esta calificación como microempresario sea voluntaria. Para que esto pueda hacerse factible, para que sea posible, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Tendría que nuevamente plantearse reformas a la ley que fue largamente discutida y tomó mucho tiempo para que la Asamblea lo apruebe. En efecto, así es. En virtud del principio de reserva de ley que está establecido en nuestro Código Tributario, elementos como el de establecer quién debe pagar y en qué circunstancias debe pagar son asuntos que están restringidos a una reforma legal. Por lo tanto, solamente mediante la proposición de un nuevo proyecto de ley por parte del Ejecutivo, para que sea discutido y aprobado por el Legislativo, podrían modificarse circunstancias como la que usted señala. Y yo coincido con las observaciones que han hecho algunas personas y que usted ha referido en el sentido de que para aquellos que no tienen utilidades, sí se está convirtiendo este impuesto único a los microempresarios en una suerte de nuevo tributo. Cierto es que se le llama impuesto a la renta mismo, cierto es que está concebido dentro del régimen de impuesto a la renta, pero también es cierto que respecto de aquellas personas que no tienen utilidades y que conforme a las reglas generales del impuesto a la renta no deberían pagar, ahora sí se ven en la obligación de pagar sobre el valor de sus ingresos. Es decir, incluso vulnerando su principio básico del impuesto a la renta, que es gravar la utilidad, puesto que en estos casos, sin existir la condición necesaria para pagar el impuesto a la renta, que es la obtención de la utilidad, habrá gente que está obligada a pagar el impuesto sobre la base de este régimen simplificado. Pero esta circunstancia lamentablemente no podrá cambiar conforme lo he señalado ya, si es que no existe previamente la proposición de un nuevo proyecto de ley por parte del Ejecutivo que sea discutido en la Asamblea y que mediante ley modifique el esquema actual del régimen impositivo para las microempresas. Hay otro aspecto que se ha dicho dentro de ese mismo tema, es en el sentido de que quien ya pagó no recibirá una devolución, incluso si es que hubiese pagado distintas circunstancias, multas e intereses. Y aparte que le rogaríamos también nos aclare los alcances. El presidente de la República señaló que se ha determinado que el monto a pagar del 2% a microempresarios puede ya restarse del crédito tributario. Sí, a ver, el decreto ejecutivo que ha sido emitido por la Presidencia de la República, el decreto 1240 específicamente, establece ciertas reglas nuevas respecto del pago de este tributo. La regla que establece es la posibilidad de que quienes debían cumplir ya con el pago de este impuesto entre los meses de enero y febrero que está corriendo, puedan dividir el pago del impuesto del mes de noviembre de este año. E incluso existe la posibilidad de que quienes no puedan pagar en noviembre lo hagan con el pago de las declaraciones semestrales de renta que habrían que presentarlas en el mes de julio de 2021 y en el mes de enero de 2022.
Es decir, tenemos dos posibilidades de diferimiento. La primera, pagar todo diferido en noviembre, la segunda, pagar diferido en partes, una parte en julio y otra en enero. Sin embargo, el beneficio no aplica a las personas, aplica solamente a aquellas personas que, estando dentro del régimen de microempresas, cumplan con la condición de que no hayan generado utilidad en actividad económica. Utilidad que se derivará de sus resultados contables, sus resultados de los registros de ingresos y egresos que lleven. Si es que no han obtenido utilidad en esta actividad por la cual han sido categorizados como microempresarios, podrán acogerse a ese beneficio. Pero las personas que, incluso estando dentro de este supuesto, ya cumplieron con el tributo en el mes de enero o en los primeros días de febrero, y como usted lo dice, incluso lo hicieron sujetándose al pago de multas o intereses, pues el decreto dice con claridad que en los casos que ya se cumplió con el pago, eso no constituye un pago. Por lo tanto, eso deja cerrada la posibilidad de que estas personas soliciten una devolución de lo que ya han pagado. Que se ha modificado es que antes solamente se permitía para el cálculo del valor a pagar, se permitía que voy a hacer un ejercicio rapidito, ¿no? Sobre el total de ingresos se aplica la tarifa del 2%, ya sea del valor del impuesto generado. A ese valor se podía antes restar las retenciones de impuesto a la renta que habían sido efectuadas. Pero ahora en el decreto ejecutivo se dice que adicionalmente se podrá restar también el valor del crédito tributario de renta que una persona tenga, por ejemplo, por haber pagado en exceso o indebidamente en años anteriores y que venía arrastrando un crédito tributario. Esto con la intención de que el valor efectivo de impuesto a pagar al final pueda reducirse en aquellos casos de personas que ya tienen prepagado el impuesto a través de las retenciones que le han efectuado o a través del crédito tributario que tiene a su favor. Para finalizar, doctor Torres, quisiéramos conocer su punto de vista sobre las distintas ofertas electorales que se han hecho, que son realmente un carnaval de ofertas, pero en aquellas que tienen que ver con el sistema tributario de Ecuador. Varios candidatos ofrecen bajar el 2% del IVA. Lucio Gutiérrez dice que incluso el 4% bajaría en una segunda etapa. Eliminar el impuesto a la salida de divisas, bajar el impuesto a la renta. Se señala bien allí en otra medida, en otro sentido, de que se propondría por parte de algún candidato un 2% más de impuesto único o secuencial a grandes contribuyentes del país. ¿Qué tan factible es esto en la situación actual del fisco? Todo esto, todas estas propuestas. Mire, la situación actual del fisco sí establece una necesidad urgente de emprender reformas tributarias. No obstante, eso no abre la posibilidad de que los candidatos hagan este carnaval de ofertas, como bien usted ha señalado. Las ofertas que se deben realizar deben ser serias y sobre todo pensadas desde el punto de vista de que sean realizables en las condiciones actuales del país. En ese sentido, por ejemplo, ofertas de demagógicas como bajar, por ahí he escuchado incluso hasta 4 puntos del impuesto al valor agregado, resultan muy difícilmente realizables, dado el enorme problema que producirían fiscalmente al dejarse de percibir sus ingresos. Cierto es que puede pensarse en la posibilidad de reducirse el IVA, pero en una medida quizá menor, quizá un punto, quizá en el más extremo de los casos 2 puntos, pero siempre y cuando se tomen medidas adicionales que permitan de alguna manera compensar la pérdida de la recaudación que se sufriría por esa reforma. Por ejemplo, podríamos pensar en la posibilidad de una revisión del gasto tributario, es decir, una revisión de los beneficios o de las rebajas que están establecidas en otros tributos, como en el impuesto a la renta, por ejemplo. En días anteriores tuvimos un muy interesante conversatorio en la Universidad de la SUAY respecto de las ofertas de campaña en materia tributaria, y coincidíamos quienes participábamos en ese foro de que la lluvia de ofertas tributarias que hemos visto en la campaña electoral son ofertas que han ido surgiendo en las mentes de los candidatos o de sus equipos asesores conforme lo que la campaña ha ido determinando. Es decir, no son planes prepensados por los candidatos, puesto que si uno revisa los planes de campaña que están publicados en la página del Consejo Nacional Electoral, vamos a ver que en la mayoría de los casos en el ámbito fiscal esos planes de campaña son extremadamente
limitados, son extremadamente pobres. Yo hacía la referencia de algunos planes de campaña que decía, lo único que hacen es caer en lugares comunes, como decir, es necesario hacer que pague más el que más tiene, o es necesario reducir la evasión fiscal. En ninguno de los casos se señala cómo hacerlo. Por ahí sí existe algún plan de trabajo más serio, debo decirlo en honor a la verdad, el del binomio Lazo-Borrero, que sí se ha ocupado en el plan de campaña de ser un poco más específico, para señalar primero una evaluación de la situación fiscal del país, luego decir cuáles son los problemas que inmediatamente deben afrontarse y las posibles soluciones. Él, por ejemplo, plantea la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, que ha demostrado ser dañino, cuando hay otros candidatos que más bien hablan de incrementarlo o de endurecerlo para evitar la salida de dólares. Lo cierto es que cualquier reforma tributaria que se piense tiene que ser una reforma que tenga en cuenta la difícil situación económica del país. Es decir, no podemos emprender en una reforma que por ser popular elimine muchos tributos, pero que a la larga no establezca al mismo tiempo medidas por las cuales se puedan compensar esas pérdidas de recaudación de los tributos. Muchas gracias al doctor Tiberio Torres, experto en Derecho Tributario, por habernos atendido en esta mañana. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.